Biblias a Efesios capítulo 5. Se encuentra, si usted tiene la Biblia de las Américas, está en la hoja 1204. 1204, Efesios capítulo 5. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Ok, qué bueno que están aquí. 1204, si tienen su Biblia, la Biblia de las Américas. Vamos a darle un breve repaso a lo que Pablo ya nos dijo anteriormente, llegando, que nos lleva, ¿no?, más bien a este capítulo 5. Terminamos el capítulo 4 la semana pasada y, como les dije y les he estado diciendo, el enfoque de Pablo es la unidad de la iglesia. ¿Ustedes piensan que es importante la unidad de la iglesia? Absolutamente. Si alguien dijo que no, ahí está la puerta. Es absolutamente necesaria e importante por varias razones, pero primero allí en los versículos 1 al 6 del capítulo 4, Pablo les anima a los efesios y a nosotros también a cultivar esa unidad, y lo hace de tres maneras. Primero en el versículo 1 al 6, luego del 7 al 16 y luego del 17 al 30. Y primero en el versículo 1 al 6 dice que debemos servirnos humildemente unos a otros y debemos tratar los unos con los otros con bondad y con paciencia. Cuando caminamos nosotros en unidad, ¿qué sucede? Nosotros reflejamos la naturaleza de Dios, porque Dios es uno. Dios es uno, aunque se ha revelado en tres personas, Él es uno y nosotros mostramos esa singularidad, digamos, cuando estamos unidos. También en el versículos 7 al 16 exhorta a los efesios y nos exhorta a nosotros también a guardar esa unidad mediante el uso apropiado de los dones espirituales que Dios le ha dado a cada miembro de su iglesia. En esos versículos ustedes van a recordar que nuestros dones, el don que me da Dios a mí o los dones y a ustedes también, no son para nuestra propia exaltación, ¿verdad? No es para nosotros, es para el beneficio de los demás del cuerpo de Cristo. En realidad, Dios nos da dones, como les dije, no para mí, sino para que yo pueda usar esos dones para ustedes y para poder edificarlos a ustedes y fortalecer a ustedes, así como ustedes lo hacen conmigo y los unos con los otros. A eso estamos llamados. En tercer lugar, en el versículos 17 al 32, Pablo ordena a la iglesia a mantener esa unidad a través de la santidad de cada creyente individual. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como un cuerpo físico, ¿no?, que tiene varias partes que son interconectadas y interdependientes, debemos nosotros, como esas partes del cuerpo, vivir en santidad para asegurar la salud espiritual de todo el cuerpo. Debemos hacer nuestra parte en la santidad, porque el pecado y la santidad están en oposición directa entre sí. Así que si unos cristianos quieren vivir en pecado y unos cristianos quieren vivir en santidad, ¿cómo va a haber unidad? Ese es el punto. No puede haber, no habrá. Así que debemos nosotros, como la iglesia, estar unidos en la santidad para lograr esa armonía que Dios quiere para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos luchar contra esa naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Así que ahora Pablo en el capítulo 5 continúa dando a los efesios y a nosotros una amonestación adicional sobre esa vida santa, esa vida digna de Dios. Así que vamos a leer nuestros versículos. Son versículos 1 al 7 del capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, del 1 al 7. Dicen esto: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo
les llamó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que a simple vista suena fuerte, suena seria, porque lo es. Te doy gracias que en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos para la vida de piedad, la vida eficaz. Así que pedimos que en esta mañana, aún a través de este terreno un poco difícil, que nos puedas bendecir, que nos puedas dar esa iluminación que necesitamos para comprender lo que tú tienes para nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy es La unidad por medio de la imitación. La unidad por medio de la imitación. Vamos a ver 3 puntos en esta mañana. Primero es imitando, versículos 1 y 2, imitando. Punto número 2, injusticia. Son versículos 3 al 5 y ira. Ira, el versículo 6 al 7, el tercer punto. Los 3 comienzan con una I, así que va a ser fácil para recordar. Imitando, injusticia, ira. Punto número 1, imitando, dice ahí en el versículo 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Al inicio de este versículo, el versículo 1, dice Pablo, sean pues, ¿qué nos dice esto? Nos dice que esta declaración se para sobre los hombros de lo que Pablo ya había dicho anteriormente. Esto es como aumentar el pensamiento que ya tenía desde el capítulo 4 y la mayoría de ustedes ya lo saben. Vamos a entrar al salón de clase bien rápido. La mayoría de ustedes ya saben los capítulos y los versículos que nosotros tenemos en nuestras Biblias no son inspirados por Dios, es decir, no fueron escritos así. Esta carta a los Efesios es como cuando nosotros escribimos una carta a un familiar, no le ponemos números de texto, versículos y capítulos, ¿verdad? Al menos que sea un libro que le estamos escribiendo tal vez, pero es una carta como cualquier otra carta, así que las divisiones a veces ayudan, a veces no, pero podemos nosotros cuando veamos esto, sean pues, ver pues qué, de qué estaba hablando anteriormente y conectar todo junto. Dice, sean pues imitadores de Dios, sean pues imitadores de Dios. Como les dije, ya hablamos de la santidad. Así que termina eso de la santidad y cómo nosotros debemos vivir de una forma digna, rechazando el pecado y lo malo y abrazando lo bueno. Y dice, sean pues imitadores de Dios. Pablo sabe que los cristianos de Éfeso van a enfrentar una feroz oposición por la cultura pagana, idólatra, circundante. Por esto los exhorta de esta manera a estar firmes, a ser imitadores de Dios y no ser imitadores de esas personas que los rodean. Es lo que nos llama en esta mañana a ser nosotros también. Debemos no ser como esas personas en el mundo, pero debemos ser imitadores de la pureza, de la bondad de Dios y reflejar sus atributos, digamos, a través de nuestras vidas.
Eso es bueno y digno. Un buen ejemplo de una iglesia que no imitó a Dios era la iglesia de Corinto. No sé si ustedes se han puesto a leer Primera de Corintios, pero realmente era una iglesia impresionante. Pablo tuvo que reprender a esa iglesia por su incapacidad de vivir en santidad y unidad. Esa iglesia era una iglesia rebelde y disfuncional. Ellos imitaban al mundo en lugar de imitar las virtudes de Dios. En esa iglesia, si ustedes van y leen ese libro, esa carta, Primera de Corintios, ustedes van a ver que hubo todo tipo de división y contiendas, y también inmoralidad sexual y toda clase de actitudes y conductas impías entre esa congregación espiritualmente inmadura. Así que Pablo les dice a ellos, en 1 Corintios 4:16 dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Eso es lo que les dice a los corintios. ¿Por qué? Porque estaban imitando al mundo. Había todo tipo de problema ahí. La iglesia de Tesalónica, ellos también imitaron, pero ellos no imitaron al mundo. De hecho, ellos imitaron a Pablo y siguieron en sus pasos. Pero ¿cómo? Ya vimos los corintios, ¿no? La iglesia de Corinto. Pero estos tesalonicenses, ¿cómo ellos imitaron a Pablo? Ellos lo hicieron a través de mucho dolor, mucha tragedia, mucha dificultad y mucho sufrimiento. Esa iglesia, la iglesia de Tesalónica, imitó a Pablo manteniéndose firme a pesar de esas adversidades y la tribulación y la persecución que vino sobre ellos. Ellos soportaron el sufrimiento, ellos no tambalearon, se mantuvieron unidos porque Pablo les mostró cómo hacerlo, cómo soportar el sufrimiento. Por eso Pablo los aplaude, se regocija al ver esto en ellos. Entonces vemos nosotros que los corintios eran una iglesia que imitaba al mundo, pero la otra iglesia de los tesalonicenses, fueron imitadores de Pablo. Todos vamos a imitar algo o alguien. Es una realidad. Todos imitamos a alguien. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿a quién vamos a imitar? ¿Quién estás imitando? Esa es la palabra, la pregunta que quiero yo que ustedes se lleven en esta mañana. Cuando están allá afuera, ¿a quién están imitando? ¿Son como los corintios? ¿O son como los tesalonicenses? ¿Son contenciosos o son firmes en el evangelio? Nuestras vidas deben reflejar ese firme compromiso, ese compromiso que se demostró en Pablo y que se demostró en los tesalonicenses y que se mostró en nuestro Señor Jesucristo. Cuánta tribulación no sufrió nuestro Señor y se mantuvo firme en la voluntad de Dios para su vida. Así debemos ser nosotros. Pablo dice que la iglesia debe imitar a Dios y sus atributos como un niño imita a su padre. Yo tengo el gran privilegio de ser padre y es cierto, no solo crecen a mirarse como uno, pero actúan como uno. Los niños, ellos ven, ellos aprenden, ellos imitan cuando ven algo, ¿no? Así son. Así que cuando vemos niños que están completamente fuera de control, en muchos casos es causa de que están imitando a sus papás. Pero esa es una lección para otro tiempo. Creo pero ¿qué vemos en Dios? ¿Qué debemos imitar en nuestras vidas? Pues vemos amor en Dios, vemos misericordia, vemos gracia, paciencia, perdón, bondad, sacrificio y santidad. Ese es nuestro estándar como cristianos, como imitadores de Dios. Ese es el estándar. Obviamente no vamos a hacerlo perfectamente. El único que lo hizo era Jesucristo. Pero nosotros queremos
Nos aferramos a ese estándar y tratamos de vivir nuestra vida no para ganar nuestra salvación, sino que porque somos salvos queremos agradar a Dios y vivir en esas cosas: amor, misericordia, gracia, santidad y todas esa lista que les di. Ahora Pablo sigue aquí, dicen en el versículo 2, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La mayor demostración de amor fue cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios, donde el perfecto y precioso Hijo de Dios fue a morir por nuestros pecados. Esa cruz del Calvario está manchada con la sangre del inocente para que los pecadores culpables podamos ir libres. Qué precioso es eso. Esa es la mayor demostración de amor. Ahí cuando Jesús fue y se sacrificó, dio su vida, como lo dice aquí, Él se dio a sí mismo por nosotros. Ese sacrificio propiciatorio, expiatorio a Dios por nuestros pecados. ¿Quieres ver amor? Fíjate en Jesús. No hay mayor ejemplo de amor que el sacrificio de Jesús. Dice ahí que el sacrificio de Jesús a Dios es un fragante aroma. Un fragante aroma. Lo opuesto sería como un olor feo, malo. Esto es un fragante aroma, algo bueno, algo benéfico. Esto significa que su sacrificio al morir por nosotros fue digno y aceptable, no según el estándar del hombre, según el estándar de Dios fue aceptable y digno. Pero ¿qué lo hizo? ¿Qué hizo ese sacrificio? ¿Qué lo hizo aceptable y digno? Pues varias cosas. No todas las voy a decir, pero una de las cosas es que fue motivado por amor. Otra cosa es que fue hecho voluntariamente. No como muchas personas erróneamente enseñan hoy de que el Padre envió a su Hijo a fuerzas. No. Eso es completamente equivocado. Jesús dijo: nadie me quita la vida. Yo la pongo, yo la doy voluntariamente por las ovejas. Así que su sacrificio fue motivado por amor, fue voluntariamente, no a fuerzas, y se hizo en beneficio de otros. ¿Por qué murió? ¿Por él? ¿Por sus pecados? No, él es la oveja de Dios, el Cordero de Dios sin mancha, sin mácula. Él es perfecto. Él no tenía que ir y pagar por sus propios pecados porque no tenía. Así que fue por nosotros. Su sacrificio fue un beneficio para nosotros. Y no solo eso, pero fue hecho de un corazón puro y sin mancha, completamente santo. Así que nosotros, como hijos amados de Dios, como dice ahí en el texto, versículo 1, si queremos presentarle a Dios algún fragante aroma, un sacrificio digno y aceptable, entonces nuestra vida debería imitar al sacrificio de Jesús. Obviamente no vamos a ir a colgarnos en una cruz, no podemos, ni debemos. Pero nuestras vidas pueden reflejar lo que vemos en el sacrificio de Cristo. Nuestras vidas pueden ser vidas que son motivadas por amor, como lo fue su sacrificio. Nosotros podemos hacer cosas por los demás voluntariamente, podemos ayudar a nuestros hermanos sin que nos tengan que hacerlo a fuerzas. También nosotros podemos usar nuestras vidas para beneficiar a otros. Y siempre debemos servir a los demás con un corazón puro y sin mancha. En estas cosas podemos nosotros imitar el sacrificio de Jesucristo por nuestras vidas. En Romanos 12:1, Pablo dice que nuestras vidas son llamadas a ser sacrificio vivo, ¿ok? No muerto, sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, ¿ok? Así que tú debes andar en tu vida vivo
Y tu vida, en esta vida, digamos, debe ser una vida santa. Debe ser ese sacrificio, ese aroma que es aceptable y agradable y digno de Dios según su estándar. Eso estamos llamados a hacer. Es importante ver que Dios mismo es quien determina que nuestras vidas son o no un aroma fragante. Él es quien va a juzgar si sí o no es un fragante aroma. Necesitamos buscar ser eso ante Él, vivir de una forma que es eso ante Él, incluso, mis amados hermanos, incluso si para el mundo nos convertimos en un olor apestoso. Sinceramente, en muchos casos nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero hay mucha presión en el mundo, así que queremos ir para allá y para acá. Queremos ser un fragante aroma para Dios y también un fragante aroma para los del mundo. Que Dios nos libre de ese error. Debemos nosotros asegurarnos de ser fragante aroma ante Dios y no ante el hombre. ¿Qué importa lo que piense el hombre? Es mejor ser digno y aceptable ante el Rey de Reyes, el Creador de todo el mundo, el Salvador, que ser digno y aceptable por hombres perversos y corruptos. ¿Qué me importa lo que ellos piensen? Debemos vivir rectamente como hijos amados. Cuando estamos caminando en amor, cuando estamos nosotros viviendo en santidad y sirviéndonos unos a otros con generosidad y proclamando el Evangelio, seremos como Pablo dice en 2 Corintios 2, 15 al 16, dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Okay? Así que su vida, su ministerio, su vida de santidad y la proclamación del Evangelio es un fragante aroma de Dios, de Cristo para Dios, para los que se salvan y para los que se pierden. Pero en el 16 dice, para unos, un olor de muerte, para muerte. Y para otros, olor de vida, para vida. Así que cuando estamos viviendo según el estándar de Dios y siguiendo ese estándar lo mejor que podamos por medio de su Espíritu, nosotros nos vamos a convertir en olor fragante y de muerte para unos y de vida para otros. Cuando un cristiano vive en santidad, debemos entender que será objeto de burlas y marginación, tal vez no siempre. Pero es muy común, porque esa persona ya se va a negar a compartir, a vivir como los que los rodean. Así que dice, no, pues el aleluya. Te crees muy santo, ¿no? Es lo que sucede. Y esta era la preocupación de Pablo para los efesios. Él consideraba que los efesios, estos cristianos, serían marginados y condenados al ostracismo y que estarían tentados a decir, ¿sabes qué? Tal vez puedo imitar al mundo un poquito para que me acepten. Pero por eso Pablo les tiene que recordar y los tiene que advertir sobre ese peligro de vivir en la injusticia como el mundo lo hace, esa vida de imitar al mundo. En los siguientes versículos 3 al 5, punto número 2, la injusticia. Vamos a leerlo desde el 1 y luego vamos a continuar al 3, al 4 para ver cómo se conecta todo. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
advertencia para los efesios. Está ahí la tentación de imitar al mundo, de ser como el mundo, de agradar al mundo. Pero tenemos que tener esta advertencia aún nosotros presente en nuestras vidas. Así como Pablo lo hizo en Efesios 4, 25 al 31, nos da ahora otra lista. Nos dio una lista ahí atrás, ahora nos da otra lista de cosas que no tienen lugar en la vida cristiana. Veamos estos pecados que menciona Pablo en los versículos 3 y 4 y vamos a ver cómo van en contra de la santidad de Dios para su iglesia. Pablo básicamente va a describir aquí en estos pocos versículos, estos 2 versículos, lo que es la cultura de Éfeso. Todo lo que está diciendo aquí describe perfectamente a ellos, y no solo a ellos, creo que mucho de lo que vamos a ver aquí, pues, se ve en Tecate también. Los primeros 3 pecados que menciona ahí son la inmoralidad, impureza y avaricia. Inmoralidad, impureza y avaricia. La palabra inmoralidad se puede usar para describir cualquier tipo de inmoralidad sexual o como lo dice la Reina Valera, la fornicación. También aplica a la homosexualidad, a la prostitución, al incesto, al adulterio o incluso cualquier... si nosotros estamos entregados a Dios y luego vamos a servir un Dios falso, eso se considera inmoralidad o fornicación en la Biblia. Se usa esta misma palabra para describir ese tipo de idolatría, cuando el pueblo de Dios abandona a Dios y se va y sirve. Pero en este caso, él está usando esta palabra inmoralidad para describir las degradantes prácticas sexuales que saturaron la región donde vivían estos cristianos. Ustedes recuerdan, ahí estaba el templo de Diana o Artemisa, que obviamente pues ahí se hacía todo tipo de actos de maldad, ¿no? Sacrificios de animales y adoración a esta diosa falsa, con todo lo que conllevaba esa práctica de adoración, ¿no? Pero el mandato y la exhortación de Pablo es expulsar estos pecados. Todo pecado sexual o inmoral de nuestras vidas. Quizás te estás pensando, es que estoy bien, es que yo no cometo esos actos, yo no hago esa cosa, nunca. Debemos entender que esta inmoralidad va mucho más allá de lo que hacemos con nuestros cuerpos. Jesús dijo que el que mire a una mujer o una mujer, la que mire a un hombre para codiciar a esa persona ha cometido adulterio en su corazón. Así que no tenemos que ir y hacer el acto para ser culpables de la inmoralidad. También bajo esta categoría de inmoralidad podemos poner la pornografía. Qué bueno que estamos pues puros grandes aquí y maduros. Podemos hablar de esto. La pornografía es, de hecho, la palabra que se usa aquí para inmoralidad nos da a nosotros nuestra palabra en español, pornografía, cosas impuras, cosas de malas, ¿no? O cualquier otra cosa, no tiene que ser pornografía, pero algo que instigue un deseo de sensual, destructivo en nosotros. Todo lo que alimente eso es impuro, es inmoral. Pablo agrega esa inmoralidad, impureza ahora, impureza. La impureza es, o como dice la Reina Valera, inmundicia, es una versión genérica de inmoralidad sexual. Se refiere a cualquier práctica inmunda o contaminante. Cualquier cosa, no tiene que ser relacionado con las cosas sexuales o sensuales necesariamente, pero está más amplia, digamos. Se refiere a pensamientos, a deseos o inclinaciones o fantasías corruptas, malas, no buenas. Ahora Pablo menciona también la avaricia. La avaricia es un sinónimo de codicia, de desear algo que no nos pertenece.
Pero ¿qué tiene que ver con la codicia, con las prácticas sensuales o sexuales impías? Y esos deseos inmundos y pecaminosos, ¿qué tiene que ver? La avaricia o la codicia es lo que alimenta los actos de inmoralidad y los actos impuros. La codicia es en esencia cuando nosotros buscamos esa gratificación personal de algún deseo que tenemos. En otras palabras, son deseos, el deseo de creer que algo me va a satisfacer y lo tengo que tener, cueste lo que cueste. Esa es la idea. Pablo llama esto la avaricia o la codicia. Pero debemos entender que el mundo describe esta misma intención o estos deseos. Ellos lo describen como amor. Ahorita les voy a explicar. Estas cosas que no son buenas, que son malas, que nosotros codiciamos, el mundo dice, no, eso es así te hizo Dios. Si tú quieres ser un hombre y estar con un hombre, amor es amor. Tú haz lo que tú sientas que es bueno. Ve y hazlo. Mujer con mujer. Niños que ahora están convencidos que ya no son niños, son niñas. O niñas al revés. Estas cosas que nosotros, estas codicias de algo que no tenemos, que sentimos que van a traer satisfacción a nuestras vidas, pero al fin de cuentas son vacías, son vanas, son inútiles, no sirven, no ayudan, sino que hacen la vida peor. Así que Pablo lo llama avaricia, pero el mundo lo llama amor. Este tipo de acciones, tanto la inmoralidad como la impureza, como la avaricia o la codicia, producen ese amor falso. Eso que dice, cuando se satisfagan mis deseos, es cuando yo sé que tú me amas. No, así no es el amor de Dios. Así no es el amor cristiano. Todo esto va en contra del amor que debemos tener nosotros, que no es inmoral, no es impuro, ni es codicioso. Ahora el siguiente grupo de prácticas pecaminosas son las obscenidades, las necedades y groserías. Esto ahora tiene más que ver con nuestra comunicación y nuestra interacción con los demás. Las obscenidades, o como dice la Reina Valera, las palabras deshonestas, que realmente no me gusta esa traducción en ese sentido. Las palabras deshonestas como que no capta el sentido, pero las obscenidades se refiere al comportamiento o comunicación indecente. Es básicamente lo opuesto de ser alguien modesto, alguien que guarda su testimonio, ¿no? Alguien que es más tranquilo, digamos, que debería ser el carácter de los hijos de Dios. Nosotros no debemos ser personas que hablan obscenidades. No sé si ustedes han notado, pero puedes ir a la gasolinera, puedes ir al mercado, puedes ir al cine, puedes ir a donde quieras. Ayer estaba manejando a Rosarito bien rápido. No estaba yendo rápido, pero iba. Fui un tiempo corto. Pero pasaba ahí casi llegando a la carretera, la 2000, y llegando ahí hay una nueva tienda, no sé qué tan nueva sea, pero una nueva Trooper donde venden herramientas. Y yendo para allá, ahí enfrentito de esa tienda, hay un letrero gigante y tiene una foto con una muchacha con unos shorts hasta acá arriba, con una herramienta en la mano y que dice Trooper y quién sabe qué. ¿Qué tiene que ver esa mujer con esos shorts, con la herramienta? No me di cuenta, pero de regreso, el otro lado tenía algo similar para la misma tienda. Puras obscenidades. Mi esposa antes iba al gimnasio acá arriba y regresaba y decía, es que quiero hablar con el dueño del gimnasio porque es tanta basura, tanta obscenidad que sale de la tele o de su sonido para motivar a los que están entrenando. Y a mi esposa le causaba angustia y al fin dijo, ¿sabes qué? Ya
ya no puedo ir, ya no voy a ir, no. Donde quiera que vayas, en el parque, oyes a hombres o mujeres o letreros o canciones que son obscenas, que son cosas indecentes. No sé si ustedes se han topado con esas personas que son muy ruidosas, que son muy vulgares, que solo sale basura de sus bocas. Y no quiero ofender a nadie, pero pues es lo que es. Es basura, no beneficia a nadie. Y realmente no, a veces hasta me da vergüenza ajena por unas mujeres, en serio. Es bien raro, pero bien triste que algunas mujeres hablan peor que traileros. No, en serio. Me entristece, hasta yo digo, oh, ¿qué es eso? Estás hecho a la imagen de Dios para mostrar su gloria y estás hablando así. Este tipo de discurso y conducta vergonzosa no es apropiado para los hijos de Dios, para nosotros. Dice aquí, siguiendo, obscenidades se pueden expresar como necedades. Es la siguiente que tiene ahí Pablo, necedades. No, de nuevo, no se me ofendan, pero literalmente esta palabra necedades significa palabras idiotas. Describe todo tipo de conversación inútil y sin sentido o superficial que fluye cuando dos insensatos abren su boca para comunicarse entre sí. ¿Es en serio? Eso es lo que significa la palabra. No lo estoy inventando yo. Si nuestra conversación se puede describir como necedades, estamos en un gran peligro. Porque no debemos hablar así. No se puede decir, oye, no, es que Dani habla puras necedades. ¿En serio? No podemos hacerlo. Ahora dice groserías, y en este caso sí me gusta más la Reina Valera, que dice truhanerías. Porque groserías automáticamente decimos, pues ahí está la lista, ¿no? de palabras malas, ¿no? Obviamente no se dicen del púlpito. Esas cosas, pero no se refiere nada más a esa lista de groserías que son ahora sí completamente obscenas o obvias, digamos. Esto más bien se describe a la forma de bromear groseramente. Bromear groseramente. Y como digo, no tienes que usar palabras groseras para bromear groseramente. No sé también si ustedes conocen a esas personas que cada rato están hablando en doble sentido. Honestamente es muy triste ver que esto satura en nuestra cultura aquí en México. No puedes decir algo sin que lo tuerzan o si te dicen algo es con doble sentido. Pero lo que es una forma de disfrazar contenido perverso con un barniz de palabras aparentemente inofensivas. Y esto debe estar lejos del cristiano. Nosotros no debemos hacer ese tipo de comentarios o plática entre cristianos o incluso con los del mundo. No debemos hablar así en doble sentido. Ahora, estas 6 cosas que menciona Pablo no son apropiadas, dice ahí, no son apropiadas para el santo, para el que profesa ser un hijo de Dios, el que ha depositado su fe en Jesucristo. No es apropiado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y tratar de justificarlo de alguna forma en nuestras vidas es como tratar de insertar un bloque cuadrado en un agujero redondo. Simplemente no cabe, no encaja, no sirve, no concuerda. No podemos nosotros caminar en amor o decir que caminamos en amor y también hablar obscenidades, necedades o groserías como lo hace el mundo. ¿Vamos a imitar a Cristo o vamos a imitar al mundo? Debemos escoger. No podemos imitar a los dos. Pero, ¿cuál es la conducta aceptable y apropiada para el cristiano? Dice ahí Pablo, acciones de gracias. Acciones de gracias.
Es decir, la gratitud que el cristiano tiene hacia Dios por salvarnos, inevitablemente resultará en un discurso y una conducta que demuestra externamente que en verdad estamos agradecidos con Dios por salvarnos de nuestros pecados y de la muerte. En el versículo 5 les dice básicamente, esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo, dice ahí, porque con certeza ustedes saben esto. No hay duda que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Wow, nomás me pongo allá afuera y predico estos versículos de la banqueta a ver cuántos me van a querer apedrar. Ya bájale, Pablo, eres muy intolerante, no somos perfectos. Pero, como he dicho muchas veces, una persona que practica pecado habitual, sin arrepentimiento, no es cristiano según las palabras de Pablo. No es. Así de fácil. Cuando una persona se caracteriza por los pecados mencionados aquí en estos versículos, cuando su reputación es igual a la reputación del mundo, ¿adivina qué? Esa persona no heredará el reino de Dios. Lo dice aquí la palabra. Pero, ¿cómo podemos saber o no? Pues, ¿cómo se distingue un árbol? Por su fruto. Si yo llego a un árbol y veo que tiene manzanas, le pregunto al árbol, oye, ¿qué eres? ¿Un árbol de manzanas? No, soy de naranjas. Pues tu fruto dice esto. Dice que eres un árbol de manzanas. Así que el fruto no miente. Si el fruto de la vida de aquellos es fruto de injusticia, viven como el mundo, pues son del mundo. Y los hijos de Dios también son árboles que dan fruto. El fruto de justicia, el fruto de santidad. Pero estos que viven en injusticia no solo no recibirán el cálido abrazo de Dios cuando se enfrenten con Él, porque todos vamos a enfrentar a Dios cuando se termine esta vida para nosotros. No solo no van a recibir esa bienvenida al reino de Dios, sino que también van a recibir la furia de la ira de Dios por su injusticia. Punto número 3, ira. Versículos 6 y 7. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Qué realidad tan aterradora y trágica, honestamente, para estas personas que viven y practican la injusticia. El infierno es algo tremendo. Es algo que no nos podemos imaginar cómo es. Y créanme, no tomo esta enseñanza a la ligera, para nada. Es algo que estas personas, estas almas, serán arrojadas al infierno. Es muy triste. Pero Pablo no es como muchos predicadores de hoy que no quieren arriesgarse a ofender a las personas. Él sabe que o eres hijo de Dios o eres hijo de desobediencia, que estás o en el camino hacia el cielo, donde habrá gozo por toda la eternidad con Dios, o está el otro camino, el camino de injusticia que conduce a la muerte espiritual, el infierno, donde solo habrá llanto y crujir de dientes. Solamente hay dos. Muchos predicadores hoy dicen, no, es que ¿quién soy yo para juzgar? Si tú crees por allá y tú por acá y tú por acá, pues ¿quién soy yo? Dios es amor. Dice aquí que no van a heredar el reino de Dios y van a recibir este castigo por su injusticia, porque solo hay dos caminos. Hay el camino al cielo por medio de Jesucristo o el camino al infierno por medio de nuestra propia justicia. Así que
Cada uno de nosotros debemos ver dónde estamos. Pero una de las mentiras más creativas de Satanás hoy en día es convencer a las personas que están en el camino al infierno, convencerlas que en realidad van en el camino hacia el cielo. Eso es, wow, cómo me impresiona ver a personas, decirles, oye, aquí está el evangelio, debes arrepentirte y creer. ¿Lo vas a hacer? No, es que me gusta mi virgencita. No, es que ahorita no, Dani. Las personas dicen, estoy bien con Dios. Yo estoy bien, Dios me ama. Satanás ha logrado convencer, o como dice ahí, engañar por medio de palabras vanas. Estas personas piensan que se van al cielo, pero no, se van al infierno. Por eso Pablo les ruega que nadie los engañe con palabras vanas, y ustedes también. Nadie los engañe. Nadie les diga, sí, pero pueden ir por acá en el mundo a hacer esto y que lo... No. Cualquier versión del evangelio que no llame a la gente, a los hombres y a las mujeres a abandonar su pecado, si no los llama a hacer eso, es un evangelio falso. El evangelio bíblico llama a los cristianos, a nosotros, a hombres y mujeres que tenemos vida espiritual, a vivir de una nueva forma, en nuevas conductas, con nuevas palabras, con nuevos deseos. Ese es el evangelio bíblico. Nos transforma. Cualquier persona que diga lo contrario es un engañador. Y dígale, eres un engañador. Dice la palabra de Dios que no es así. Debemos vivir en santidad. Por eso Jesús comenzó su ministerio llamando a los hombres y a las mujeres a dar una vuelta en U, digamos, de su pecado. Dijo él en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Así empezó Jesús, nuestro Señor. Arrepiéntanse, apártense de su pecado y confíen en estas buenas nuevas. En Hechos 2:38, cuando después de que el Espíritu Santo había descendido y empoderado a los apóstoles y los discípulos que estaban allí en el aposento alto, Pedro se levanta y da un discurso, donde se dice que es el primer sermón, y dice allí a sus oyentes al final de ese sermón, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Arrepiéntanse. Así empezó Jesús, así empezó Pedro. Arrepiéntanse. El llamado del evangelio es confiar y girar. Confiar en Jesucristo y que nuestras vidas den una vuelta en U, que giren. Refiriéndose a estas prácticas pecaminosas, dice allí Pablo, por causa de estas cosas, lo que dijo anteriormente, de la inmoralidad y de la conducta y las pláticas, ¿no? Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora les quiero preguntar, ¿aman a Dios? ¿Aman a su misericordia? ¿Aman su santidad? ¿Aman su amor? ¿Sí? Yo creo que sí. Estos son atributos de Dios. Ahora les quiero preguntar, ¿amas la ira de Dios? Debemos. Este también es un atributo de Dios. Él no solamente es todo lo que nos gusta. La paciencia, la bondad, gracia, amor, misericordia. No solo es eso. Él es justo. Él tiene ira. Parte de sus atributos es el hecho de que Él tiene ira para la injusticia. Y no podemos, como les dije, amar a una parte de Él y no a otra parte. Si decimos amar al Dios de la Biblia, debemos amarlo en su totalidad, no solo lo que nos gusta. Pero debemos nosotros aceptar la ira de Dios,
a no solo aceptarla, pero hasta regocijarnos porque Él es bueno y Él es santo y su ira es buena y santa también, no es como la ira de nosotros. Él tiene ira justa. Ahora, les quiero preguntar otra cosa, 2 cosas. Primero, ¿eres salvo? No tienen que contestar ahí en sus mentes, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿de qué eres salvo? Si tú dijiste, sí soy salvo, la pregunta es, ¿de qué? Hay muchas respuestas por ahí en el mundo. Tal vez alguien está pensando, es que soy libre o soy rescatado, soy salvo del diablo, ¿no? Como vemos en las caricaturas cuando éramos chiquitos y veíamos ahí alguien vestido de rojo con un tenedor grande y Dios me libró de eso. O tal vez es que Dios me libró de una vida de pecado. Pues estas cosas sí son ciertas, ¿no? Digamos, lo del diablo no, pero esa ilustración que les di, eso no es cierto, eso no es ni bíblico. Pero nosotros últimamente somos salvos de Dios. Dice aquí que la ira de Dios es lo que viene sobre el impío, los hijos de desobediencia. Así que nosotros somos salvos de Dios y esa es el gran misterio del Evangelio, es que somos salvos de la ira de Dios y somos salvos por Dios y somos salvos para Dios. El Evangelio es que nosotros hemos pecado contra Dios y su santidad y su justicia y por eso merecemos completamente su ira. Merecemos la muerte y merecemos el infierno. Esas son las malas noticias, son muy, muy malas. Pero son esas malas noticias que convierten las buenas noticias aún más buenas. La buena noticia es que aunque nosotros merecíamos justamente la ira de Dios, Jesús, que es Dios encarnado, que Dios en la carne, Él descendió del cielo, entró a este mundo por medio de una virgen, Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, y Él fue a la cruz y fue castigado. Él cargó la ira de Dios por nosotros, por nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día victoriosamente y Él ahora ofrece libremente salvación a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Él como Señor y Salvador. Qué buenas noticias. Que ahí venía un tren y ahí estábamos nosotros parados en la vía del tren esperando a que nos pegue esa y Jesús nos agarró. Nos arrebató de eso. Qué buenas noticias. Finalmente Pablo dice, no sean partícipes con ellos. No sean partícipes con ellos. Creo que no necesita explicación. Básicamente dice, no hagas lo que ellos hacen. No sigas en sus pasos. No estén en yugo desigual. No se unan con los enemigos de Dios, con los mundanos. Tú y yo estamos llamados como la santa y gloriosa iglesia de Cristo a imitar a Él, no al mundo. Voy a terminar con esto. Debemos vivir en santidad. Debemos ser como Dios. Obviamente no estoy hablando de las herejías que nosotros somos Dios. No, debemos reflejar sus atributos con el mundo. No debemos vivir como hombres perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Debemos más bien dar gracias a Dios porque Él nos salvó y que esa gratitud nos lleve a vivir en una vida casta, sin mancha y sin mácula. Que nuestras vidas puedan producir ese fruto que es digno y apropiado para aquellos que son los preciosos y amados hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y luego vamos a tener nuestro tiempo de comunión y vamos a también disfrutar de unos alimentos muy buenos. Padre, te damos gracias en este día, en esta mañana. Te doy gracias que tú nos has salvado. Te doy gracias que no hubo nada que nosotros podíamos hacer para que
para ganar la salvación, pero tú aún así viniste y diste tu vida por nosotros para que esa ira que cae sobre los hijos de desobediencia no caiga sobre nosotros. Te damos gracias por esta enseñanza sobre el arrepentimiento, sobre lo que se mira, lo que es imitar a Dios y no imitar al mundo. Ayúdanos a esta mañana a atesorar tu palabra, a no solo comprenderla con nuestras mentes, pero aplicarlas en nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta mañana y te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.